8:14 y nosotros le damos la más cordial bienvenida al concejal Andrés Campaña, él es integrante también de la Comisión de Economía del Consejo del Distrito Metropolitano de Quito. Con él hablaremos sobre este presupuesto 2025, qué se prevé, dónde hubo reducciones, dónde hubo aumentos. Bueno, para ello nos acompaña ya en nuestro set de la capital. Bienvenido, concejal, buenas tardes. Buenas tardes, querida Katy, muchas gracias por permitirnos estar compartiendo con ustedes en Radio Sonorama. Un saludo a todo el equipo y fundamentalmente a la audiencia a nivel nacional. Bueno, 2025 es un año que previo a esta entrevista lo conversábamos, sí hubo ciertos movimientos dentro del presupuesto y queríamos saber si se mantiene o no este presupuesto. Recordemos que en el 2024 tenía un valor y quizás en este mismo año termina por allí mismo la cifra. ¿Cuál es el valor actual del presupuesto 2025 y cómo está dividido? Bueno, importante manifestarles e informarles, el municipio de Quito cuenta con recursos propios y una asignación por parte del gobierno nacional. Eso ha permitido que, por ejemplo, en el año que feneció, 2024, contemos con un presupuesto global de 1.007 millones de dólares. Ahora sí tuvimos una pequeña reducción. El presupuesto para este año es de 1.002 millones de dólares, es decir, más o menos 5 millones de dólares, que representa menos del 0.01%, es decir, no existe una reducción considerable. Sin embargo, frente al tratamiento del presupuesto, nosotros fuimos muy críticos, un grupo de 9 concejales, en los cuales yo estaba también incluido, porque notamos y advertíamos de que existe una fuerte reducción en áreas sensibles como salud, educación, inclusión social, ambiente, seguridad, y paralelamente existe un incremento en movilidad. Y nos preocupa de sobremanera porque un primer elemento que hay que poner sobre la mesa para la reflexión es que de cada 100 dólares que tiene el municipio, 61 se destina a movilidad. Y hay otras áreas que, por ejemplo, la que le sigue es ambiente, en que por cada 100 dólares se destina 4 a ambiente. Entonces existe una brecha muy importante y considerable. Prácticamente el municipio está concentrado en los problemas de la movilidad en la ciudad. Pero no solamente que tenemos un modelo que es costoso, sino que además este modelo que es costoso es poco eficiente. Porque si yo le pregunto a usted o conversamos con cualquier quiteño o quiteña cómo se siente respecto a la movilidad de la ciudad, lo que va a mencionar es que la movilidad en la ciudad es un auténtico caos, en donde abunda el tráfico, en donde abunda la contaminación, donde abunda la inseguridad. De tal forma que tenemos un modelo costoso con pobres resultados. Y frente a ello, pues, nuestras preocupaciones y nuestros cuestionamientos a la visión de desarrollo de la ciudad que tiene el alcalde Pavel Muñoz. Ahora quiero que hablemos del presupuesto 2024, bien ha mencionado que son 1.007 millones, este es el presupuesto ejecutado en inversión, el 61.87% más o menos hasta el 30 de noviembre, son algunas de las cifras que hemos tenido acceso. ¿Cómo fue este proceso también de ejecución de este presupuesto? ¿En qué se ejecutó este presupuesto? Porque es interesante también conocer qué pasó en 2024 y qué se prevé en 2025, porque bien nos deja preocupados a más de un quiteño saber que hay estas reducciones en salud, en educación, sí hay en movilidad, pero tomemos en cuenta que nos subimos al metro de Quito y ni siquiera hay aire acondicionado, ni siquiera podemos respirar bien en un vagón del metro. Entonces creo que también hay que ver los pros y los contras de todas estas reducciones. Sí, ciertamente, y las observaciones que usted hace, querida Katy, tiene toda la razón. Sobre la ejecución presupuestaria es un tema que nosotros constantemente monitoreamos y emitimos varias alertas. No tenemos hasta el día de hoy la información final. Ese es un primer llamado público de atención al alcalde. Nosotros hemos solicitado la información. A estas alturas ya debíamos contar, siendo 8 de enero, con la información de cómo cerró el año. Lo que tenemos es un corte general y ese corte general nos menciona que la ejecución presupuestaria del año pasado fue del 81% en inversión. Esa es la cifra. Habrá que entrar a analizar institución por institución, porque claro, evidentemente dentro de este amalgama de instituciones teníamos, por ejemplo, a la EMOF, la principal empresa de obras públicas y de vialidad.
Y lastimosamente la EMOV hasta el 30 de noviembre, que es la fecha que tenemos por institución con corte, tenía una ejecución de apenas el 60%. Entonces queremos saber finalmente cuál fue la gestión que realizó la empresa, sabiendo de que las necesidades de nuestra ciudad son infinitas. Exacto. Y sabiendo también de que lastimosamente las obras que se comenzó a hacer a finales del año pasado daban la impresión de que carecían de planificación. La ciudad, en medio del inicio del invierno, de las festividades, realmente estaba más caotizada que lo que usualmente Exacto. ya suele ser. Y observábamos, por ejemplo, que había BRTs que se mejoraron, enhorabuena que se mejoraron, como el BRT de la Ecovía, pero a los pocos días estaban levantando el hormigón. Eso precisamente le iba a decir. A ver, se mejoró la vía, pasó una semana y nuevamente se hizo absolutamente todo. Entonces ustedes también están pidiendo un proceso de fiscalización. Sí, sin duda alguna. Ahora, lo que nos han dicho a priori es de que evidentemente se evidenció de que los materiales con los que habían mejorado el hormigón no eran de buena calidad y que por eso tuvieron que levantar, pero que esos costos van a razón del contratista. Sin lugar a dudas van esos costos a razón del contratista, pero la pérdida de tiempo, la demora en la ejecución de las obras, eso lo pagamos los quiteños y las quiteñas. Exacto. Y eso son finalmente un tiempo perdido, también se monetiza y se tiene recursos perdidos por el tráfico en el cual nos encontramos caotizados, y finalmente ello lo asumimos como ciudad. Entonces sí hemos pedido de que se realice una fiscalización a priori durante el proceso para no vernos abocados a estas lamentables situaciones. Otro caso muy cercano, querida Katy. Se anunció el 15 de noviembre iba a iniciar la construcción de la famosa intercambiador de la Mariana de Jesús. Pero resulta que un día antes, luego de que los vecinos advertían de que estaba mal diseñado porque les estaba cerrando el paso a 7 importantes barrios de la parroquia Belisario Quevedo, entonces se vieron obligados a suspender el inicio de obras, una obra de más de $4 millones, y que al día de hoy, 8 de enero, no se ha reanudado y tampoco se le ha dado una respuesta a la ciudadanía. ¿Y dónde están? Usted menciona que son $4 millones. ¿Y dónde están esos $4 millones entonces? En ese caso ya tenemos pues un contrato, entiendo también de que habrán pagado ya el anticipo a los contratistas, pero son recursos que se los pagan, pero no vemos transformándose en obras y no vemos transformándose sobre todo en mejora de la calidad de vida de los quiteños y las quiteñas, que debería ser la razón de ser del municipio de Quito. Ahora quiero que hablemos también del tema movilidad, y me quiero detener ahí porque usted ha sido uno de los concejales que ha levantado muchísimo la voz por el metro de Quito, porque usted ha reclamado mucho, fiscalizado mucho el metro de Quito, y no solamente los vagones, del estado de los vagones, sino la obra como tal. El presidente Daniel Noboa el 6 de diciembre mencionó que iba a apoyar la extensión del metro de Quito. ¿Qué se conoce sobre aquello? ¿Cómo será este apoyo? ¿Ya entregó un anticipo? Recordemos que ya mismo termina sus funciones, de hecho ya debería estar hasta en campaña electoral. Sí, sobre eso hay un nuevo anuncio que es público del presidente de la República durante este largo feriado que tuvimos, en el cual en la comuna de San Miguel del Común advirtió de que iba a apoyar la extensión del metro de Quito. Ahora, lo que nosotros demandamos es que, más allá de ser una oferta de campaña electoral, tanto del presidente de la República, tanto del alcalde, sea realmente una oferta que cuente con la viabilidad económica y técnica. Al metro de Quito, evidentemente a todos nos gusta, pero resulta que hoy tenemos una deuda pendiente de la primera línea del metro de Quito de $926 millones. La línea, extenderla hasta Calderón, tendrá un costo aproximado de $1.000 millones más. Entonces, si ya ahorita tenemos una deuda de $926 millones, ¿es viable tener una obra que va a costar $1.000 millones más? Es ilógico reendeudarse. Y el otro elemento sobre el cual nosotros también hemos pensado en función de una visión global de la ciudad es: todavía existen temas importantes que no se han cerrado de la primera línea del metro de Quito. No hay reestructuración de rutas, no hay integración, de tal forma que hoy en día el metro de Quito
sirve al 6% de los quiteños, según el informe. Y el resto de barrios que requieren acceso de movilidad, por ejemplo, estos buses, estos integrados, tanto de Ecovía como de Trolebús, que llevan a ciertos sectores donde ni siquiera llega, a veces ni siquiera llegan estos integrados, a veces la ciudadanía tiene que quedarse en la última parada y caminar 15, 20 minutos. Allí quizás se debería prever en temas movilidad. Sí, sin duda, y deberíamos mejorar, en mi criterio, debería ser la prioridad cómo reformamos la movilidad, básicamente los 3.200 buses que circulan sobre superficie y que hoy en día no ofrecen el servicio que los quiteños y las quiteñas se merecen. Porque hoy día la ciudad nuevamente está caotizada en el tráfico, está caotizada en la contaminación, en la inseguridad, y evidentemente eso no estimula para que buena parte de la población se movilice en un transporte público en superficie de calidad. Y recordarles que el 65% de la población, que es además el 65% de menores recursos, se moviliza todos los días en el transporte público. Exacto. Y entonces esa debe ser nuestra prioridad como municipio y no pensar en estas obras que son importantes también, que son suntuosas, pero que realmente no cuentan con informes técnicos. Ahora, usted bien mencionó que también hay una reducción, por ejemplo, en tema salud, en tema educación. ¿Cómo se verán afectados los quiteños con esta reducción? Nos preocupa de sobremanera porque, por ejemplo, una de las áreas que va a tener reducciones es el que tiene que ver con mejora de parques. Quito tiene 1.600 parques. Y las áreas verdes son fundamentales, no solamente por el ambiente, sino por la salud mental, por ejemplo. Tener lugares de esparcimiento para hacer deporte, tener lugares verdes en los cuales además uno pueda mitigar los efectos que tenemos del momento complejo que atravesamos como país, que nos produce depresión, ansiedad. Y de hecho estos espacios verdes se prevé que sean verdes y seguros, porque también a veces los mismos parques se vuelven las guaridas de los malhechores y la gente a veces tiene terror de salir a un parque. Sin duda, si el parque por ejemplo no cuenta con buena iluminación, es un espacio que lo hemos perdido como ciudad y que se ha convertido en guarida de ladrones. Y entonces en este tipo de proyectos hubo reducciones. Y claro, son los temas que a nosotros nos preocupa porque ciertamente hay que mejorar la movilidad en la ciudad, pero también necesitamos una ciudad que estimule a el ejercicio, que estimule a las actividades culturales, que nos permita mejorar nuestra calidad de la salud, no tener problemas depresivos, de ansiedad, de estrés, que ahora son enfermedades que la padecemos con mucha frecuencia los quiteños y las quiteñas. Ahora hablemos en el tema de educación, que también es importante. Se va a modificar, como bien decía, este tema también de educación, el presupuesto. ¿Cómo se verán afectados los colegios municipales y el resto de planteles educativos? Una de las áreas más importantes del municipio de Quito son las más de 30 unidades educativas. Recordar además siempre de que existen muchos colegios y escuelas que son emblemáticas de la ciudad, que son municipales. Por ejemplo, el Colegio Benalcázar, la Escuela Espejo. Y frente a ello, pues también nos encontramos de que existía reducciones de presupuesto, cuando nosotros creemos que es necesario hacer una apuesta fuerte por nuestra juventud, por nuestra niñez. Exacto. Y evidentemente cualquier obra que se realice debe ser en función de los grupos más vulnerables de nuestra ciudad. En ese sentido, pues seguiremos. Hemos dado las alertas. Votamos, no apoyamos la aprobación de este presupuesto. Se aprobó con el número mínimo que requería, que son los 12 votos del alcalde, la bancada de Revolución Ciudadana y sus aliados. Y lo que nos corresponde ahora es verificar que se ejecute de forma adecuada, porque también lo que siempre nos ha generado mucho malestar, que es un malestar ciudadano sobre todo, es que los recursos siempre van a ser limitados para las enormes necesidades que cuenta Quito, pero no puede ser posible que esos recursos limitados no se los ejecute, no se los invierta en obras y servicios para mejorar la calidad de vida de los quiteños. Entonces, frente a ello, tenemos que estar muy atentos y seguiremos nosotros en nuestro trabajo de fiscalizadores, que es lo que nos corresponde y para lo cual fuimos electos. Y precisamente en este trabajo de fiscalización, en caso de que ustedes todavía no cuenten con este desglose de cómo fue ejecutado el presupuesto del año anterior, ¿ustedes qué medidas tomarán?
Bueno, nosotros vamos a esperar unos días de forma prudente. Confío en que al menos hasta el próximo martes se nos haga llegar la información. Caso contrario, nosotros solicitaremos que las autoridades competentes, por ejemplo la Secretaría de Planificación, comparezcan ante el Consejo Metropolitano y den las explicaciones de cómo se ejecutó el presupuesto de la ciudad. Para ir finalizando esta entrevista, concejal, se prevé nuevamente pues la comparecencia del secretario de Cultura, porque nos olvidamos, ya dejó de ser tendencia este tema de las fiestas de Quito para muchos, nos olvidamos, pero ¿qué está sucediendo con este tema también? Porque ustedes buscaban la comparecencia del secretario, lo excusó también el alcalde, de hecho él mismo decía que lo apoyaba, entonces creo que es fundamental también hablar de este tema y saber qué medidas van a tomar ustedes. Sí, sobre este tema yo quiero mencionar que a mí me molesta. Yo soy una persona que hago una apuesta por una nueva forma de hacer política, no solamente porque soy joven, sino porque además creo que el país ya ha sufrido demasiado con los políticos que tenemos. Y entonces uno de los temas que a mí me molesta de sobremanera son las incoherencias. Y ahí, con mucho énfasis, el alcalde hace un mes atrás hablaba de que era uno de los adalides de la libertad de expresión. Y sucede, precisamente por el Quito Fest y la presentación de Mugre Sur, y sucede que ahora, dentro de Radio Municipal, que es un medio de comunicación público, había un programa que ha mantenido durante 5 años el Cabildo Cívico de Quito, que es un conjunto de organizaciones sociales que tenían los días sábados, que evidentemente en algunos temas eran críticos de la gestión municipal, y resulta que les quitan el programa. Entonces, evidentemente este tipo de incoherencias nos llama profundamente la atención, y resulta que nos acordamos y somos los defensores de la libertad de expresión siempre y cuando nos convenga, pero cuando son criterios críticos, son criterios que no sintonizan con el partido al cual yo pertenezco, y en ese momento procedemos a cortarles la señal. Entonces, creo que estos temas también merecen ser analizados. De hecho, estamos trabajando de cerca con el Cabildo Cívico de Quito, porque esos temas tienen que regresar a tratarse en el Consejo Metropolitano, que es el espacio de representación de la ciudad. ¿Ustedes fiscalizarán el presupuesto que se invirtió en fiestas de Quito? Sí, nosotros de hecho solicitamos ya en su momento un examen especial a la Contraloría General del Estado. La Contraloría General del Estado ya nos contestó, y de hecho la Contraloría ya está procediendo con ese examen especial, de tal forma que hemos cumplido con nuestra función en ese ámbito. Ahora nos corresponde esperar cuál va a ser el pronunciamiento de la Contraloría. 13:31. Le agradecemos al concejal Andrés Campaña por su tiempo, y pues lo seguiremos molestando para seguir hablando sobre todo de estos temas de economía, estos temas de movilidad, cómo va el tema del metro de Quito, porque creo que es fundamental como quiteños y como ecuatorianos darnos cuenta de lo que sucede en esta obra maestra, que de hecho solo Quito tiene un metro, pero con muchas inconsistencias, con muchas cosas por las cuales hablar y con muchas cosas también por fiscalizar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Katy. Para mí siempre un placer compartir micrófonos con ustedes y con la audiencia que nos escucha.